Hola, hola, bienvenida. Me da muchísimo gusto saludarte. El día de hoy tengo aquí a mi co-host Ilse Munguía. Es un gusto y un placer estar aquí contigo, Ilse. ¿Cómo estás? Hola Marcos, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo a platicar con tu gente y pues bienvenidas a todos los que nos están viendo en este momento. Así es un placer, ya sabes, es un gusto. Y el día de hoy vamos a hablar, o el tema de hoy es la inflamación. Y estamos todos familiarizados, conscientes o sabemos lo que es la inflamación porque hablamos desde una cortadita o una inflamación en la garganta que produce inflamación, pero no es exactamente esa inflamación de la que vamos a estar hablando hoy, sino de la inflamación crónica que se va dando eh, pues con el estilo de vida que vamos teniendo y vamos a platicar un poquito del daño y los efectos que tiene esa inflamación. Así es. Sí, como decías, hay diferentes tipos de inflamación, como la más común es estas que se dan en el momento de alguna lesión que tenemos en el cuerpo y es conocida como aguda. Y la de hoy, en la que nos vamos a enfocar, es la crónica, como bien dices, que se da con el paso del tiempo a través de los años, con los hábitos que tenemos de vida, ¿no? No nada más alimenticios, sino todo lo que involucra el cuidado personal. Exactamente, exactamente. Y esa inflamación crónica justamente es la que desencadena enfermedades como la obesidad, como la diabetes y otras muchas enfermedades que son crónico-degenerativas. Entonces, con esta información tenemos la posibilidad de poder hacer muchos cambios, que son cambios pequeñitos, pero que van a traer grandes resultados. Y a veces no se ven de manera inmediata, pero los resultados son increíbles una vez que empezamos a hacer esos cambios. Así es. Y yo creo que lo primero hay que definir, ¿no? ¿A qué nos referimos con inflamación? ¿Qué es la inflamación como tal? ¿Cómo es que la vive el ser humano? Y para que las personas empiecen a entender un poquito a qué nos referimos. Y cuando tenemos inflamación, ya tú también me complementarás, hay una respuesta inmunológica del cuerpo para contrarrestar algo que le estamos provocando desde el exterior, ¿no? Ya sea por alguna lesión, como lo habíamos dicho al inicio, o por alguna actividad cotidiana, un hábito frecuente que nos provoque una reacción ya en automático del cuerpo para hacer frente a todo esto que le estamos dando, ¿no? Entonces, creo yo que esa es una manera de definir la palabra inflamación en el cuerpo, ¿no? Exactamente. Y como bien dijiste, es algo que cuando es de manera aguda es una reacción increíble del cuerpo, es algo necesario, es algo indispensable, es algo que hay que agradecer. Porque si estamos poniendo, por ejemplo, la mano encima de la estufa que está prendida, en ese momento hay una reacción. Esa reacción, claro que produce estrés y produce inflamación también, pero gracias a esa inflamación es que nos podemos curar, es que el cuerpo se protege en ese momento de, pues, al crearse esa inflamación, protege al cuerpo y puede entrar en un proceso de reparación. El tema está cuando esa inflamación es crónica, cuando no estamos poniendo la mano en la estufa como tal, pero estamos creando inflamación y todo el tiempo ya vivimos con esa inflamación. Ese tipo de inflamación es la que nos hace mucho más daño. Y además, todavía es un poquito más de cuidado porque no es como lo que sentimos al poner la mano en la estufa, que hay una reacción del cuerpo que nos avisa que algo no está bien. Sentimos calor, sentimos dolor, ardor, y en la inflamación crónica el cuerpo normalmente no da esos avisos, o si no le ponemos atención, no nos damos cuenta que está sucediendo. O sea, no hay un dolor muy específico que nos avise o no hay algún tipo de sensación, ¿no? Entonces, todavía de mayor Exactamente, cuidado. exactamente, exactamente. Eso es súper importante esto que acabas de decir porque a veces ni siquiera sabemos que estamos creando eso. Exactamente.
Entonces, hay que tratar de darle un poquito más de atención porque si nos ponemos si ya eres consciente de tu cuerpo, si tienes un trabajo en conciencia diario con tu cuerpo, entonces sí hay avisos, pero son mínimos y son de mucha atención para realmente saber si vives o no con inflamación. Claro, claro, claro. Así es. Ahora, hay varias, pues varios desencadenantes de la inflamación que conocemos. El principal de todos ellos es el azúcar. Mm. Ese es como que el punto de partida más grande o más grave. Y hoy en día, entre más azúcar consumimos, pues más inflamación de este tipo de inflamación crónica nos vamos creando. Y de repente, con el paso del tiempo, pues, el cuerpo se va dañando poco a poco, poquito todos los días, hasta que llega un momento en el que eso ya no es sostenible y es cuando se desencadenan otro tipo de enfermedades que de repente apareció de la nada, ¿no? Sí, que no sabes por qué te sientes así, ¿no? Exactamente. Entonces, el principal tema es el azúcar y ahí pues tenemos varias recomendaciones para poder disminuir el consumo de azúcar. Creo que la principal y la más grande es evitar el consumo de bebidas azucaradas. Sí, bebidas y pues yo te diría también alimentos empaquetados, ¿no? Todos estos Ujú. galletitas, postrecitos, panecitos, harinas, porque son altamente con contenido en azúcar. Y como decías, es un alimento totalmente proinflamatorio y que no se nos inflaman, o sea, no nos vemos tal vez en los dedos de las manos o algo así, sino viene desde un nivel celular, se inflaman las células y de ahí se desencadenan todas estas enfermedades que ya nos comentaste. Entonces, quitar bebidas azucaradas es el primer paso y un gran paso para poder empezar a desinflamarte. Exactamente, exactamente. Principalmente quitando bebidas azucaradas y carbohidratos refinados. Estamos hablando de que ya avanzaste un gran paso con ese tema de la inflamación. Hay otros desencadenantes, por ejemplo, como las grasas trans, que efectivamente, como bien lo mencionaste, pues están en los productos y alimentos procesados, nunca van a estar en un alimento real. Exacto. Entonces, claro que esa es la mejor alimentación que podemos obtener, alimentos reales. Y si vas a consumir algo que sea procesado, pues evitar por completo las grasas trans, porque son de igual manera un veneno para nosotros. Sí. Eh, Este tipo de grasas, digo, son como muy conocidas así como grasas trans, pero en definición es una grasa hecha, o sea, no es algo que venga naturalmente del alimento, ¿no? Por eso es trans. Y también están, a veces no las ponen como grasas trans en las etiquetas de los alimentos, porque pues es como ponerse un pie, ¿no? sí, Este, sino que las ponen como aceites vegetales hidrogenados o parcialmente perfecto. hidrogenados o cosas así, que eso es lo mismo que una grasa trans. Entonces Así hay es. que tener mucho cuidado que los alimentos que compremos empaquetados no tengan este tipo de aceites o de grasas. Y si lo llega a tener, es mejor desechar ese alimento y buscar otro alimento, otra cosa, o a veces tiene un sustituto, a veces no lo tiene como tal, pero es mejor no consumir eso porque nos estamos haciendo mucho daño con eso. Sí, va directo a las arterias, ¿no? Y por eso también hay temas de colesterol, triglicéridos altos, que, bueno, traen consigo todavía más enfermedades. Y directamente también a nuestras células que nos llenan de inflamación y que se vuelven una inflamación crónica, que ya vivimos hinchados todo el tiempo, aunque ya no nos percatemos porque creemos que ya es normal vivir así, en realidad no lo es, ¿no? Y si hay una manera mejor de vivir y de sentirnos, empezando por quitar estos dos principales alimentos que son totalmente dañinos. Así es, así es. El siguiente son los edulcorantes artificiales. Y aquí muchas veces la gente cree que porque no está consumiendo azúcar y consume un edulcorante artificial,
no pasa nada. Y los edulcorantes son mucho más adictivos que el azúcar, pero aquí está otro daño que nos provocan, como en este caso es la inflamación. Y a veces consumimos edulcorantes sin saberlo. A veces sí, abrimos el sobrecito y se lo echamos al café. Esa es una opción. Pero hay otra donde compramos productos que son light o que son pues sin azúcar, que lo que contienen es edulcorantes artificiales. Y no nos damos cuenta y no conocemos el daño que nos estamos haciendo. Exacto. Y la mayoría de estos edulcorantes, si no los ubicas bien, tienen nombres medio raros a veces, ¿no? Como por ejemplo maltodextrina, manitol, eritritol. Todos estos son edulcorantes que están, como dices, en los alimentos, que por ponerle no contiene azúcar, pues sí, tal vez no tiene azúcar tal cual de caña, ¿no? Pero sí tiene un edulcorante que es todavía peor porque es un químico 100%, ¿no? Que es Así es. totalmente proinflamatorio. Entonces, igual, hay que revisar en los productos que consumes, ver la etiqueta, siempre lo decimos, y revisar que no tenga alguno de estos, ¿no? Y tampoco tratar de consumir todos estos endulzantes de artificiales, ¿no? Aunque Ujú. diga stevia, normalmente también está acompañada de otro edulcorante pues artificial. Así Entonces, por es. eso es importante tratar de no lo necesitamos. La verdad es que no necesitamos vivir azucarados todo el tiempo. Hay que también entrenar al paladar para sentir menos necesidad de comer azúcar. Qué importante eso que dijiste, entrenar al paladar. ¿Y por cuántos años hemos estado malentrenando al paladar a consumir esa gran cantidad de azúcar y esa calidad de azúcar que claro que nos cuesta mucho trabajo en un inicio poder hacer esos cambios, pero una vez que tú haces esos cambios y entrenas a tu paladar, vas acostumbrando a tu paladar, disfrutas de alimentos reales, de frutas, de verduras, de granos enteros, tus proteínas, tus grasas saludables, y entonces la comida te sabe deliciosa, disfrutas de los alimentos, no tienes por qué batallar ni sufrir. Pero claro, el gran consumo de azúcar que estamos teniendo hoy en día hace que pues solo queramos consumir azúcar y de Es ese tipo. adictivo, ¿no? Adictivo completamente, es igual una droga más como cualquier otra, como el alcohol, como el cigarro, como las drogas en sí. Y realmente nos produce esa necesidad de querer seguir comiéndola. Entonces, no es algo que pueda cambiarse de la noche a la mañana, es paso a paso, es poco a poco, pero constantemente, o sea, con un compromiso, disciplina para que no esperes que en una semana cambien todos tus hábitos que tuviste, como bien dices, durante tu vida del pasado, ¿no? Que acostumbraste a ingerir esto. Entonces vamos a empezar a reeducarnos para empezar a desecharlo poco a poco y eso te va a ayudar a sentirte y verte mejor en el tema de la inflamación corporal como lo hemos venido platicando. Así es, qué importante eso. Otro desencadenante son las alergias y sensibilidades ocultas. Y la mayoría de la gente hoy en día de repente se da cuenta que tiene alguna alergia o alguna sensibilidad, o hay gente que ya se la vive hasta de alergia en alergia y todos los días le sale una alergia nueva también. Y eso es porque principalmente hay algo que estamos consumiendo que mucha gente y cada vez más gente se está dando cuenta que es alérgica. No quiere decir que sea para todos esta situación, pero hay un factor que está siendo cada vez más común entre la población, y esto es a nivel mundial. Estamos hablando del gluten. Ujú. Cada vez hay más y más gente que se da cuenta que es alérgica al gluten. No todo el mundo es alérgico, pero sí este tema de sensibilidades y alergias
en general a lo que sea, pues va a provocar esa inflamación. Y sobre todo si es un tema de algún alimento y lo estás consumiendo, pues te estás provocando esa inflamación todos los días. Exacto, exacto. Y en este tema del gluten, como bien dices, no todos son alérgicos o intolerantes, que también hay una diferencia, ¿no?, entre uno y Ujú. otro, o que ya tengas una enfermedad provocada por el gluten, que es esta enfermedad celíaca. Son cosas totalmente distintas. Y también la alergia puede, no, o sea, no es algo con lo que tal vez no naciste. O sea, se puede ir desencadenando con todos estos hábitos de vida que vamos teniendo, y cuando ya el intestino está demasiado dañado, ya se vuelve un intestino permeable, ya no filtra bien todo lo que llega, entonces eso lo convierte a ser reactivo a muchos alimentos que le seguimos dando, y por eso entonces ya creamos una alergia sin haber nacido con ella, o una intolerancia que antes no teníamos, ahora ya tenemos. Entonces, el gluten es uno de los más comunes, ¿no? Y el gluten está básicamente pues en la mayoría de los alimentos procesados, y más en harinas, ¿no? En Ujú. alimentos que vienen con harinas. Entonces, hay que cuidar muy bien. Si ya te diste cuenta que al comer cierto tipo de alimentos te sientes pesada, inflamada o con estreñimiento, puede ser que hayas desarrollado este tipo de alergia, porque sí, todas las intolerancias o alergias también van directamente a una reacción que el cuerpo te manda, que es la inflamación. Exactamente. Y ya dijiste prácticamente la siguiente, que es el tema del intestino permeable, ese desequilibrio de bacterias intestinales, eso provoca mucha inflamación. Entonces, una manera en la que nos hacemos mucho daño y nos creamos este tipo de situación y esta inflamación y este desbalance también es a través del uso de medicamentos, por ejemplo, el uso de antibióticos, estos medicamentos para calmar la acidez, estos bloqueadores de ácido que la gente a veces se los toma como si fueran ya dulces, o Sí, sea, diario, ya es de a parte montones y de de a su diario. alimentación. Exactamente. Entonces, eso son algo que, algunas causas como que nos vamos haciendo mucho daño. Yo personalmente creo que los antibióticos deben de ser la última, pero la última opción, o sea, debe ser la puerta al hospital, para que me entiendas. O sea, la última opción, porque claro que nos van a componer una cosa, pero el daño a nivel intestinal y a nivel de inflamación que nos producen, eso es irreparable ya. Exactamente, tienes toda la razón. Los antibióticos están hechos para matar las bacterias, y un antibiótico no reconoce entre una bacteria buena y una bacteria mala. Va y mata lo que encuentra en su camino, y nosotros como seres humanos estamos hechos de bacterias en un mayor del 60%. Nuestro intestino es 90% bacterias. Entonces, cuando consumimos antibióticos para calmar alguna enfermedad, hasta la gripe, que estoy en contra que para la gripe te den antibióticos, pero te dan los doctores, ya es muy acostumbrado que pues para lo que sea va el antibiótico. Y ese antibiótico pues ya va directo también a matar todas esas bacterias del intestino. Las mujeres también tenemos muchas bacterias en la cavidad vaginal, y todo eso desencadena otro tipo de enfermedades después de consumir estos antibióticos. Entonces dices, perfecto, o sea, sería la última herramienta si es que tu enfermedad no hay manera de combatirla más que con antibióticos, pero no es lo ideal y no es consumirlos de una manera frecuente en tu vida, ¿no? Así es, definitivamente de acuerdo. Otra opción que se relaciona un poco a veces y que desencadena también la inflamación es estar en contacto con diferentes toxinas. Por ejemplo, el BPA es una toxina que pues estamos muchas veces en contacto al estar consumiendo productos que están empaquetados en, sobre todo las bebidas, en estos envases de Estos PET, plástico, ¿no? Ajá. exactamente, y nos hace muchísimo daño. Claro que si la botella de agua
y voy a hablar de agua, ni siquiera del refresco. O sea, el refresco, estamos hablando de que tiene el tema del azúcar, Colorantes. todos los ingredientes que ninguno es saludable, además del envase. Pero vas a hablar de una botella de agua. Efectivamente, si la dejas al sol, pues va a liberar mucho más ese tóxico que se llama bisfenol A, que es un tóxico que nos hace muchísimo daño. Pero cuando compras una botella de agua, ni siquiera sabes si estuvo ya en el sol antes o no. No sabes, no sabes nada realmente. Por más que tú la compres y esté fría y te la tomes en ese momento, Ya pasó por todo un ya camino, pasó por ¿no? todo, exactamente. Y con el simple hecho de estar en contacto, te estás tomando esos tóxicos que te están haciendo mucho daño. Entonces, es tan fácil como tener diferentes hábitos, cargar un termo de agua, que si es de plástico sea libre de BPA, Sí, o la puede ser de mayoría que vidrio. son libres de BPA lo dicen, o sea, sí Exactamente, dicen el envase que es libre de BPA, hay que buscar esos, o de vidrio, ¿no? También hay exactamente. unos O como de de vidrio o de vidrio. aluminio también puede ser otra opción. Y cargar tu agua, porque eso va a hacer pues que tengas mucho menos exposición a ese tipo de químicos. Yo he conocido gente que todos los días consume o consumía botellas de agua como su manera de tomar agua, hasta que llegó el momento en el que entiende este daño que está haciendo, independientemente del daño al planeta con el desperdicio del Ecológico. plástico, claro. Estamos hablando ya Ujú. personal, el daño personal de solo estar consumiendo este tipo de- en este tipo de envases que hace mucho daño. Sí, exacto. Y además te vas a ahorrar una lana, porque mejor es mucho más barato y mucho más saludable tener tu propio filtro en casa. Ya hay muchas opciones que cada vez son más accesibles. Te vas a ahorrar una lana en estar comprando botellas y botellas en la tienda, en el supermercado, ¿no? Y también toxinas que te vas a estar liberando para cuidando que tengas un ánfora, un recipiente que sea libre de BPA. Entonces, por los dos lados, atacas, o más bien cuidas tu salud y también cuidas tu economía Economía. y la ecología del planeta. Por supuesto, completamente de acuerdo contigo. Hay otro tipo pues de toxicidad, de químicos con los que estamos en contacto, muchas veces es con la ropa que utilizamos, que tiene muchos químicos, a veces el mismo colchón en el que dormimos tiene retardante de llama, este químico que también nos hace muchísimo daño, estamos en contacto, pues cuántas horas pasamos dormidos, y estamos, sí, claro que tenemos ese beneficio de que, pues Dios no lo quiera, un incendio tiene esa retardante de llama, pero por el otro lado, estamos en contacto con ese químico que nos está haciendo tanto daño todo el tiempo. Entonces, por eso es que pues, existen otras opciones, porque esto nos va provocando esa inflamación crónica. Además, por ejemplo, los productos de limpieza con los que estamos en contacto todos los días, independientemente de que seamos nosotros los que hagamos la limpieza o no, estamos en contacto con simplemente tocarlo, olerlo, o abres tu regadera y lo estás inhalando, y estoy hablando, refiriéndome a tóxicos como el cloro, El cloro. o abrasivos. Por ejemplo, en esta situación en la que estamos viviendo, he visto mucha gente que tiene esa idea de que con el cloro va A matar, a ¿no? El matar el virus. virus. Y sí, sí lo va a matar, pero también se está haciendo un daño tremendo. También te estás matando a tus mismas virus y bacterias, Y ¿no? lo que sí te puedo asegurar, lo que sí te puedo asegurar es que en unos meses o en unos años, en el corto tiempo, nos vamos a dar cuenta del daño que nos estamos haciendo a nivel poblacional, a nivel sociedad, al estar matando el virus de esa manera. Porque no es la manera adecuada,
ni la mejor manera, eso desencadenará tristemente otro tipo de enfermedades y otro tipo de problemas